Hola, bienvenidos a este vídeo que es el cuarto de una serie de 4 vídeos, este es el último, que explican o abordan el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático, tanto su definición como su abordaje y sus consecuencias. Yo soy la doctora Alicia Álvarez, soy coordinadora del área asistencial y de investigación de la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de Barcelona y les voy a acompañar en la duración de este vídeo explicándoles lo mejor que pueda en qué consisten las intervenciones en el trastorno de estrés agudo, a partir de ahora TEA, y en trastorno de estrés postraumático, a partir de ahora TEP. Pues empecemos. Los objetivos de esta última unidad didáctica son conocer, saber cuáles son las diferentes intervenciones que hay tanto para el trastorno de estrés agudo, para el TEA, como para el trastorno de estrés postraumático, el TEP. Conocer un poquito cuáles son sus objetivos, en qué casos se usan y quién las puede aplicar. También es importante que otro de los objetivos que tenemos que tener en cuenta es poder hacer un screening de las personas, un screening rápido para saber si la persona sufre TEP o no, y muy importante hacer una correcta comunicación a los familiares y a la misma persona de que padece este trastorno. Si recordamos los vídeos anteriores, podemos imaginarnos el TEA y el TEP como un continuo. Es decir, tendríamos el TEA al inicio, ¿no? La fase de impacto del incidente crítico, del incidente potencialmente traumático, y después, en ese continuo, tendríamos el trastorno por estrés postraumático, que ya sería donde veríamos que la persona más bien cronifica y no acaba de resolver esa situación. Así pues, en esta primera fase, en la del TEA, que compondría, tal como hemos dicho, la fase de impacto y el afrontamiento, ¿no? Esas primeras semanas, tendríamos técnicas como serían la psicoeducación, como los primeros auxilios psicológicos. Este tipo de técnicas serían lo que llamamos un seguimiento preventivo. El trastorno por estrés agudo es un trastorno temporal, así está codificado, como hemos visto en los diferentes manuales diagnósticos, y por lo tanto simplemente hacemos una prevención de tal forma que la persona no acabe padeciendo un trastorno de estrés postraumático. Si esto no se lleva a cabo o no se hace de forma correcta o es muy grave, o la persona tiene muchos factores de riesgo, puede ser que la persona acabe padeciendo TEP. En este caso, las técnicas o las herramientas de elección para el tratamiento de esta persona serían las técnicas de recuperación del trauma y las técnicas basadas en el trauma, que pueden ser de tipo individual o familiar. Estos dos tipos de técnicas o de estrategias de intervención se englobarían en técnicas de rehabilitación, y de lo que se trataría es de que la persona pudiese tener una resolución favorable, una culminación a ese trauma que cerrase el círculo. Las intervenciones no se diferencian solo en lo que hacemos, sino también en quién las hace. Es muy importante porque hay intervenciones que las podrá hacer cualquier persona entrenada y conforme vayamos avanzando los profesionales tendrán que ser más especializados. Si bien es cierto que sobre todo en las fases del TEA es más generalizado. Las intervenciones, las herramientas que se les ofrecen a los pacientes, a los afectados, sí que las puede usar un rango más amplio de personas. Vayamos pues a explicar un poquito estas técnicas que he nombrado previamente. Empezaremos con los primeros auxilios psicológicos. Recordar que estamos en TEA, en fase de impacto. Los primeros auxilios psicológicos son unas técnicas diseñadas para implementarse, como hemos dicho, en el momento de impacto, con lo cual serían entre las 24 y 72 horas. Se tienen que aplicar en cualquier lugar confortable para la persona, a poder ser que no esté viendo la escena del suceso crítico. Y si bien es cierto, hemos dicho 24 o 72 horas, que sea lo más contingente posible
al suceso potencialmente traumático. Es decir, son las técnicas de elección para cuando vamos a intervenir en una emergencia o cuando nos llega una persona que acaba de ser violada o que acaba de tener un accidente grave de tráfico. ¿Quién puede aplicar estas técnicas? Cualquier persona entrenada. El entrenamiento dura unas horas y se proporciona a las personas unas guías básicas de cuidados, tanto de la persona afectada, ¿no?, lo que serían propiamente los primeros auxilios psicológicos, como de autocuidados, porque en esas situaciones de emergencia evidentemente estamos expuestos también al evento potencialmente traumático que ha vivido la persona. Son técnicas que están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que han sido ampliamente investigadas y que en general se aplican de forma individual, pero también podrían aplicarse de forma colectiva en grupos reducidos. La otra técnica que he mencionado para la primera fase, donde todavía estaríamos en el TEA, es la psicoeducación. La psicoeducación ya estaríamos en la fase de afrontamiento, es decir, cuando la persona ya hace unos días que le ha ocurrido, ha vivido ese incidente crítico y ya empieza a tomar más conciencia, empieza a ser consciente de lo que ha pasado. ¿Quién tiene que aplicar esta psicoeducación? ¿Quién tiene que ser la persona que atienda entonces al afectado? Bien, pues cualquier agente de salud. Cualquier agente de salud nos referimos a un trabajador social, al médico de cabecera, a una enfermera, o si estamos hablando de niños, pues las personas que tengan, que normalmente estén con ellos, maestros, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto que pues es necesario un entrenamiento previo porque se hablará específicamente de las reacciones a estrés que pueden estar sufriendo estas personas. ¿Cuál es la importancia de la psicoeducación? La importancia de la psicoeducación es que se pueda hacer partícipe a la persona afectada de cuáles son las reacciones normales y qué es esperable que le esté pasando. Muchos de nuestros pacientes refieren que tienen sensación de pérdida de control, de que están perdiendo la cabeza, se están volviendo locos. Muchas de las reacciones a un estrés agudo tienen que ver con reexperimentación, hemos hablado de ello, también se les ha comentado en otros vídeos que es frecuente la disociación, ¿no? Experiencias de que todo va fluyendo y yo estoy fuera de mi cuerpo. Todas esas reacciones, si bien son normales después de una experiencia traumática, de un estrés agudo muy fuerte, las personas, y más personas sanas que no han tenido nunca ningún antecedente psicológico ni psiquiátrico, pueden tener la sensación, aparte de la pérdida de control, de que están perdiendo la cabeza. Y les da mucho miedo. La sensación, a veces nos dicen, me estoy volviendo loco, ¿no? No, bueno, pues lo importante de la psicoeducación es normalizar todas esas reacciones, poder involucrar a la persona en su proceso de mejora, ¿no?, que sea consciente de cómo afrontar esa situación. Le daremos unas herramientas concretas para afrontar estos primeros días, primeras semanas, y además le daremos una pauta, un timing de cuándo pedir ayuda especializada. ¿Por qué? Porque entonces ya estaremos en el límite de tiempo con el trastorno de estrés postraumático. Estaremos, si se acuerdan el gráfico que acaban de ver unas diapositivas antes, estaremos en esa línea que se acaba el afrontamiento y empezaría la cronificación, es decir, la persona ya tendría un trastorno. Cuando la persona ya tiene el trastorno, lo que vamos a hacer es aplicar las Trauma Recovery Techniques que vienen de Noruega, que están ampliamente estudiadas y que se ha visto que funcionan. Incluso funcionan en conflictos abiertos, son técnicas que se han probado en zonas de guerra con muy buenos resultados. ¿Quién tiene que aplicar estas técnicas? Bien, estas técnicas se tienen que aplicar por profesionales que hayan pasado una formación específica de un tiempo ya determinado, ya es una formación más intensa. Y de lo que se trata es de poder formar a gente que esté en contacto con estas personas. Son técnicas que nos permiten explicar toda la sintomatología, pasando por la hiperalerta, la reexperimentación y la evitación, y que da herramientas para afrontar directamente cada uno de estos grupos sintomatológicos.
Es decir, lo que hacemos es proporcionar una caja de herramientas a la persona afectada. Es importante porque si bien lo que intentamos es que pueda superar lo que le está generando malestar ahora, en este momento, esa caja de herramientas le servirá para toda su vida. Es decir, lo importante es que los ejercicios y las pautas y herramientas que le estamos dando las pueda hacer él en su casa y le sirvan como entrenamiento y aumente de alguna forma su resiliencia. Este tipo de técnicas son unas 5 o 8 sesiones, es un tratamiento más intensivo, si bien no se alarga mucho en el tiempo, porque suelen ser sesiones semanales y luego quizás algún seguimiento, algún recordatorio, pero ya más de tipo seguimiento preventivo, como lo que hacíamos al principio, que no tanto dentro de las propias técnicas de recuperación traumática. Están ideadas para hacerse en grupos. De hecho, por ejemplo, en niños se trabaja formando a los maestros que tienen los niños, con los cuales los niños ya están acostumbrados, para que sean ellos quienes apliquen las técnicas. Es decir, el que tiene que estar el profesional especializado será el formador que haga que los maestros apliquen esas técnicas con los niños. Las TRT, las técnicas de recuperación traumática, funcionan y funcionan muy bien, pero son unas técnicas de elevada complejidad, puesto que se tienen que aplicar tal cual están pensadas. Son muy estructuradas y se tienen que facilitar o se tienen que aplicar tal cual se han ideado y se han programado. Son una secuencia que se tiene que hacer siempre de la misma forma y de la misma manera. Por último, cuando ya tenemos un trastorno por estrés traumático cronificado, utilizaremos técnicas centradas en el trauma, técnicas de recuperación, de memoria emocional traumática o basadas en un trauma cronificado, aunque no esté identificado. En estos casos suelen ser terapias individuales o terapias familiares y son la evolución de las terapias modernas. Es importante distinguir estas terapias de otras más de corte solo cognitivo-conductual o de corte solo psicoanalítico. Son unas terapias que son más de tipo integrador y que sirven para poder tratar los diferentes núcleos de síntomas que presentan los pacientes con trastorno de estrés postraumático cronificado, normalmente de las esferas depresivas y ansiosas, tal como se han explicado en los anteriores vídeos. También es muy importante recordar, como se ha dicho en otros vídeos, que en este tipo de pacientes, si por error o por un mal diagnóstico se les ha recetado según qué tipo de tratamiento farmacológico, puede ser que sean pacientes con un trastorno añadido de abuso de sustancias. Los estudios más recientes, como ya se ha explicado, han asociado que en pacientes con estrés postraumático la prescripción de fármacos como de la familia del diazepam hacen que sea más probable o que estos pacientes tengan más facilidad para acabar desarrollando un trastorno de abuso y de consumo de este tipo de sustancias. Por todo esto, es importante que cuando nos llega un paciente de estas características sepamos poder hacer un pequeño cribaje y poder derivarlo a un especialista. Porque además son pacientes que, si llevan mucho tiempo cronificados, suelen ser pacientes complicados en el sentido de que hay muchísima comorbilidad y fácilmente se puede diagnosticar de forma inadecuada o diagnosticar solo una parte de la sintomatología aunque no acabe de cuadrar. Son aquellos pacientes que quizá identificamos unos síntomas muy claros y luego hay otros residuales que pensamos que deben ser por otro tipo de afectación o por cómo es el paciente, que realmente si los unimos veremos que es el trastorno principal, pero ya han visto un vídeo de cómo hacer diagnóstico diferencial, con lo cual simplemente vamos a ver un poquito cómo hacer un screening rápido del trastorno por estrés postraumático para
que tengan unas pautas muy claras de en su día a día, en su práctica clínica, cómo poderlo identificar y cómo hacer una correcta comunicación a afectados y familiares. Para llevar a cabo un screening es tan fácil como poderle hacer al paciente de forma directa o indirecta 4 preguntas. Estas 4 preguntas harán un repaso por los 4 conjuntos de síntomas que presenta el trastorno por estrés postraumático. Haremos una pregunta de tipo: ¿ha tenido malos pesadillas o pensamientos que no quería? De tipo intrusivo, no utilizaríamos esa palabra, pero se le puede preguntar: puede ser que alguna vez en estas 2-4 semanas, nunca más allá, ¿no? Ese es el tiempo en el que vamos a referirnos, en estas últimas 2-4 semanas, ¿se le ha ido a veces la cabeza a lo que sucedió sin que usted quisiera o de forma involuntaria? ¿Ha tenido alguna pesadilla? Este tipo de preguntas nos llevarían a explorar la sintomatología más de tipo intrusivo. Otra pregunta que haremos en el screening es: ¿ha evitado o ha hecho esfuerzos para no recordar o para no ir a los lugares que le recuerdan lo que pasó? Esto exploraría la parte de evitación. Por otro lado, una de las cosas que también es fácilmente sondeable, sin que tenga que ser de forma muy directa, es: ¿estas semanas ha estado más alerta de lo normal? ¿Salta cuando oye algún ruido fuerte o le cuesta dormir por las noches? ¿Está más inquieto, más irritable de lo normal? Estaríamos explorando, ¿no?, toda la área de hiperalerta. Por último, le preguntaríamos si ha tenido la sensación en estas últimas semanas de estar como anestesiado, ¿no?, de las emociones embotadas. Quizá le preguntaríamos algo tipo: ¿y estas últimas semanas qué tal se ha encontrado? ¿O ha estado así como más apagado? O muchas veces nos dicen: pues mira, es que voy en stand-by, ni me doy cuenta y no estoy ni triste, ni enfadado, no soy capaz de sentir nada. Bueno, en cualquier caso, si da positivo, ¿no?, si contesta de forma afirmativa a cualquiera de estas, a 3 de estas 4 preguntas, el screening daría positivo. Seguramente esta persona padece trastorno de estrés postraumático. Si da 2 de 4, bueno, haríamos un seguimiento de esta persona para ver cómo va evolucionando y si acaba resolviendo de forma satisfactoria lo que ha pasado e integrando lo sucedido, ¿no?, porque todo esto lo estamos haciendo para que la persona, como ya han visto en vídeos anteriores, pueda pasar de toda esa información que tiene la amígdala al hipocampo y que integre los recuerdos como tal, que la amígdala no lo viva cada vez como un hecho que está pasando ahora, ¿no?, sino que reconozca que es un recuerdo y no se vuelva a activar. Entonces, pues bueno, haremos un seguimiento para ver si esa persona acaba resolviendo y acaba integrando lo ocurrido o no, o por el contrario, cronifica, no resuelve y tenemos que derivar para que se le haga un tratamiento adecuado. Los estudios demuestran que cuando estamos haciendo un screening de estas características es mejor incidir en la sintomatología que no en el suceso traumático en sí. Dicho esto, si detectamos que la persona, pues sí, que nos da la sensación que el screening es positivo y nos da la sensación de que la persona podría estar padeciendo un trastorno de estrés postraumático, saben perfectamente por formación que es importante hacer 2 últimas preguntas en caso de que pensemos que puede darse el trastorno. Asegurarnos de que los síntomas están causados por lo que pasó, por el acontecimiento potencialmente traumático, porque podría ser que fuera sintomatología previa o podría ser que pues, estuviera causado por otra cosa. Y, sobre todo, asegurarnos de si toda esa sintomatología está haciendo que la persona pierda calidad de vida y funcionalidad. Cuando realmente hay una disfunción de la vida de la persona en los diferentes ámbitos de
de normalidad laboral, social, doméstico, decidiremos que, bueno, que a esta persona como mínimo habría que hacerle una prueba más exhaustiva para acabar de diagnosticar correctamente qué le está pasando. Y como es importante hacer una evaluación más exhaustiva, al comunicarlo tanto a la persona afectada como a sus familiares, les diremos exactamente eso, que la sintomatología cuadra y que pensamos que es importante que se someta a un examen, a una prueba, a una evaluación más especializada. Para hacer esta comunicación, bueno, pues si están en su práctica clínica habitual ya gozarán de la privacidad con la que se debe hacer este tipo de comunicaciones en la consulta o en el ámbito de trabajo. Si es en un ámbito más abierto, preferiblemente la comunicación se debe hacer de la forma más privada y tranquila y en un lugar confortable posible. Es importante que se les informe de que este tipo de estrés traumático puede tener importantes consecuencias o importantes repercusiones tanto para la salud física como mental. Entonces, a partir de aquí, recoger, explicitar a modo todo lo que la persona nos está transmitiendo. Saben por formación que es muy importante en estos casos potenciar al máximo la empatía. Es muy importante reforzar el hecho de que nos haya hablado de la sintomatología, ¿no? Decirles pues, que nos alegramos de que lo haya dicho, que es importante que si en algún otro momento tiene algún otro tipo de reacción o las reacciones evolucionan, que es importante que también lo comunique. Y sobre todo es muy importante no hacer comentarios o manifestaciones sobre el impacto traumático, porque puede ser que la persona no se sienta comprendida. Cada persona experimenta este tipo de reacciones al estrés agudo de una forma diferente y puede ser por mucha experiencia que tengamos que al compartir lo que nosotros hemos experimentado o hemos visto en otros pacientes, la persona no se vea reflejada y esto causa un rechazo. No tanto a la situación, sino a nosotros como especialistas, porque puede pensar que no sabemos lo que está viviendo, que puede pensar que no tenemos conocimientos suficientes o incluso puede llegar a pensar yo soy diferente, a mí me pasa algo raro que no le pasa a nadie más. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Por último, es muy importante animar al paciente a que siga con el proceso. Es importante que si tiene cualquier duda, que si tiene cualquier comentario, que lo haga. Normalmente son pacientes que tienen miedos respecto al que pasará, miedos respecto a lo que me está pasando y miedos respecto a ¿esto tiene solución? ¿Puedo hacer algo? ¿Hay alguien que pueda hacer algo? Y es importante que sepan que sí, que no van a estar dando vueltas de un especialista a otro, porque hay muchos casos que entre un diagnóstico, otro, un tratamiento, otro, visitan hasta la media son unos 7 profesionales y no acaban de encontrar ni qué les pasa, ni un tratamiento que les funcione, cada vez están más cansados y hay menos posibilidades de que confíen y crean en el tratamiento. Entonces, es mejor hacer una derivación a tiempo y a alguien que sepamos que va a poder tratar el trastorno de forma adecuada, que no, de alguna forma, privar a esa persona de que reciba la ayuda que necesita, porque al final lo que acaba pasando es que muchas de estas personas dejan de ir a cualquier tipo de profesional porque ya no creen que nadie les pueda ayudar ni que nada les pueda funcionar. Es importante también en el caso que hagamos la derivación que entienda por qué estamos haciendo la derivación. Es importante que sepa que ustedes como profesionales, agentes de salud, tiene que recurrir para una serie de síntomas y de afectaciones que son las que ha ido teniendo siempre y que va a ser la línea de continuidad, va a marcar ese seguimiento, pero que hay una parte de lo que le pasa que es mejor que lo haga otro tipo de especialista.
Entonces, eso es importante que se le explique para que entienda no solo la derivación, sino la importancia de ir a este profesional al que se le deriva. Y aparte, ya más a nivel interno, es importante que se pueda hacer un pequeño informe escrito, o simplemente no hace falta que sea un informe clínico como tal, pero un escrito de los factores de riesgo que detectamos en esa persona, para que el siguiente profesional que se haga cargo de ese paciente sepa un poquito qué resistencias o qué factores van a agravar la situación. Ya han visto en otros vídeos los factores de protección y los factores de riesgo a los que una persona puede tener para padecer este tipo de trastornos. Y nada más, muchas gracias. Cualquier duda, saben que se pueden poner en contacto con nosotros.